¿Qué tal, apostadores? Vamos a analizar la quinela jornada 18, primer partido Valladolid contra Villarreal, los locales puesto 18, la visita puesto 6. El equipo local viene de un triunfo, 3 derrotas consecutivas y un empate a 0 contra la Real Sociedad, mientras que Villarreal viene de 3 victorias, 2 derrotas y un empate. En los últimos duelos, un triunfo para Valladolid, un empate y 4 triunfos visitantes. Podemos ver victoria por 2-1 del Real Valladolid, triunfo del Villarreal 3-0, en 2 ocasiones 2-0, empate 1-1 y nuevamente victoria del Villarreal. Para este partido vamos con el triunfo de la visita. Se enfrentan el Rayo Vallecano contra Alavés, puesto 9 contra el puesto 14. Los locales, una derrota, 3 empates consecutivos y 2 victorias. La última 2-1 contra Osasuna. El equipo visitante, 5 derrotas y un triunfo solamente 2-1 contra Sevilla. En los últimos duelos, todo igualado, 3 triunfos para cada uno. Triunfo del Alavés por 1-0, triunfo del Vallecano por 2-0, nuevamente victoria del Alavés 1-0, victoria del Rayo por 2-0, 1-0 y triunfo del Alavés por 5-1. Vamos con la victoria local. Se enfrentan Las Palmas contra Girona, última posición contra el puesto 3. En los últimos duelos también mejora el equipo de Girona, 4 triunfos y 2 empates. Victorias por 2-0, 1-0, 3-1, un empate 0-0, nuevamente victoria por 2-1 y un empate 1-1. Los locales, un empate 1 y 4 derrotas. El Girona, 2 empates, 2 derrotas y un triunfo 2-1 contra el Bilbao. Para este partido me voy a quedar con el pronóstico empate. Real Madrid contra Barcelona en los últimos duelos. Siempre ha habido un ganador, 4 triunfos locales y 2 de la visita. Como podemos ver, victoria del Barcelona por 2-1, triunfos del Madrid por 3-2, 4-1, 2-1, nuevamente victoria de Barcelona 3-0 y triunfo del Real Madrid 4-0. Se enfrentan en el segundo puesto contra el primero. Real Madrid, 3 victorias, un empate y una derrota, mientras que Barcelona, 4 victorias y una derrota 4-2. Aseguramos con la doble oportunidad local o visita. Se enfrentan Leganés contra el Celta de Vigo. Los locales no han podido ganar en los últimos partidos, 3 empates y 2 derrotas. El Celta, 2 derrotas, un empate 1 contra Girona y 2 victorias. Puesto 17 contra el puesto 10. En los últimos duelos todo igualado, 2 triunfos para cada uno y 2 empates. Victorias del Celta por 1-0, triunfo del Leganés 3-2, 2 empates consecutivos 0-0, triunfo del Leganés nuevamente y triunfo del Celta por 1-0. Para este partido vamos con el pronóstico empate. Getafe contra Valencia, puesto 16 contra el puesto 19. Los locales, 3 empates, un triunfo 2-0 y 2 derrotas. Mientras que el equipo visitante, 2 empates, 2 derrotas y un triunfo 2-0 contra el Girona. En los últimos duelos, todo bastante parejo. 2 triunfos de Getafe, 3 de Valencia y un empate. Como podemos ver, victoria de Valencia 1-0, triunfos consecutivos del Getafe por 1-0, triunfo de Valencia 5-1, empate 0-0 y victoria de Valencia nuevamente por 1-0. Podemos ver que en los últimos 6 partidos, en 5 ocasiones el equipo local fue el que se llevó el triunfo. Vamos con la victoria del Getafe. Betis va a enfrentar al Atlético de Madrid en los últimos duelos. Mejora el equipo visitante con 5 triunfos y un empate. Triunfo del Atlético de Madrid 2-1, empate 0-0 y victorias 1-0, 2-1, 3-1 y 3-0. El Betis acumula 2 derrotas, 2 triunfos y un empate a 1. El Atlético de Madrid, 2 empates, 2 victorias y derrota contra el Benfica. Se enfrentan el puesto 7 contra el puesto 3. Vamos con la victoria de la visita. La Real Sociedad enfrentando a los Osasuna, puesto 11 contra el puesto 8. El equipo local llega con una racha en los últimos partidos de 2 triunfos, 2 empates y derrota contra el Anderlecht. En los Osasuna, 2 empates, 2 triunfos y 2 derrotas. En los últimos duelos, todo bastante parejo. 2 triunfos de la Real Sociedad, 3 de los Osasuna y un empate. Podemos ver 2 victorias de Osasuna consecutivas, 2-1 y 1-0. Triunfo de la Real Sociedad, empate 1-1, triunfo de la Osasuna por 3-1 y victoria de la Real Sociedad 2-0. Vamos con el triunfo local. Se enfrentan Zaragoza contra Castellón en los últimos duelos disputados, todo igualado, un triunfo para cada uno y 2 empates. Victoria de Zaragoza 3-0, victoria del Castellón por 1-0 y 2 empates 1-1. Se enfrentan el puesto 4 contra el puesto 5. Zaragoza, 2 triunfos y 3 derrotas, mientras que Castellón 3 victorias y 2 derrotas. Aseguramos con la doble oportunidad local o visita. Málaga enfrentando a Eibar, puesto 13 contra el puesto 10.
Los locales no han podido ganar en los últimos partidos, 4 empates y una derrota 3-0 contra el Elche. El equipo visitante, 3 derrotas, un triunfo y un empate 2-2. En los últimos duelos mejor la visita, ya que llega con 2 empates y 4 victorias en los duelos entre ambos. Triunfos del Eibar por 2-1, 1-0, 3-1 y 2 empates consecutivos, 2-2 y 1-1. Vamos con el triunfo de la visita. Se enfrentan Deportivo La Coruña contra el Racing de Santander, puesto 18 contra el primero. Los locales, 3 empates, un triunfo 5-2 y derrota por 2-0. Mientras que Racing, 4 victorias y derrota 2-1 contra el Cartagena. En los últimos duelos, todo bastante parejo, 2 triunfos para cada uno y 2 empates. Victorias del Racing por 1-0, empate 0-0, triunfo de La Coruña por 2-1, nuevamente un empate 1-1 y triunfo de La Coruña por 2-0 y triunfo de Racing por 1-0. Vamos con la victoria de Racing. Elche contra el equipo de Burgos, todo bastante parejo, 2 triunfos locales, un empate y una victoria de la visita. Triunfo de Elche por 2-0, triunfo del Burgos 4-0, triunfo de Elche por 2-0 y empate 0-0. Los locales, 3 victorias, un empate y una derrota. El equipo visitante, 2 derrotas, un empate a 2 y un triunfo. Puesto número 11 contra el puesto 12. Vamos con la victoria local. Huesca contra el Almería, puesto número 3 contra el puesto 16. Los locales, 2 empates, 2 triunfos y derrota por 1-0. La visita, 2 derrotas, 2 victorias y un empate 2-2. En los últimos duelos, 3 empates, 2 victorias de Huesca y una victoria del Almería. Podemos ver empates 1-1, 0-0, empate 2-2 y victorias de Huesca por 3-2 y 3-0 y solamente una victoria de la Almería por 1-0. Vamos con la victoria de los locales. Granada contra el Levante, puesto 6 contra el puesto 9. Los locales, 3 victorias y 2 empates consecutivos, 2-2. La visita, 3 derrotas, un empate y un triunfo. En los últimos duelos, una victoria para Granada, 2 para Levante y 3 empates. Triunfos de Levante por 3-1, empate 0-0, nuevamente victoria de Levante 4-1, victoria de Granada por 3-0 y empates 2-2 y 1-1. Buen pronóstico, empate. Como último partido tenemos Mallorca enfrentando a Bilbao, puesto 6 contra el puesto 5. En los últimos duelos, 3 empates, una victoria local y 2 de la visita. Triunfos del Bilbao por 2-1 y 4-0, empate 0-0, empate 1-1, nuevamente empate 0-0 y victoria de Mallorca por 3-2. Los locales vienen de ganar o perder, 4 victorias y 2 derrotas. El equipo visitante, 2 triunfos, 2 empates y una derrota. Vamos con la victoria de Mallorca por un 2-1.